Muy buenas noches a todos. Estamos en vivo a través del canal de Fervilela, a través de lo que es el formato de Café Digital, una nueva edición. Nunca los dejamos, todos los viernes estamos buscando la manera de entretenerlos, de darles contenido que puedan aplicar a sus negocios. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema súper interesante que muchos de repente han escuchado, piensan que es algo del futuro, lo han visto de repente en un documental, pero no, van a ver justamente todo lo que implica lo que es la tecnología blockchain, chicos. Así que vamos a empezar primeramente con algo fuera de lo común. Yo sé que siempre en la primera parte de este tipo de entrevistas cataba un café, pero en esta oportunidad mis cafés que estoy consumiendo ahorita, bueno, me fui de viaje de hecho y me he ido a Tarapoto y he traído dos cafés. Están sellados, como los pueden ver, acá está el otro. Todavía no los voy a probar, los tengo de toda la intención, pero lastimosamente todavía tengo café. Del anterior café digital todavía no se me queda, todavía me queda. Así que vamos a darle una pausa todavía a la cata café del día de hoy. No va a haber una cata café, pero que sepan que aquí ya tengo dos cafés selladitos justamente para probar y para que ustedes al final vean qué tal es, ¿no? Porque en verdad me llamó la atención, fui a la foto y bueno, ya los tengo acá. Pero igual la entrevista se mantiene y justamente el día de hoy, bueno, antes de nada voy a tomar agua en esta oportunidad, eso sí. Pero bueno, el día de hoy justamente mi invitado de hecho sí nos va a acompañar con una bebida que tiene café, ya me ha comentado, así que vamos a ver de qué trata. Pero queremos conocer un poquito más de quién es, de quién se trata, y es Juan José Miranda, José Miranda, quien lo presento a continuación y él mismo va a detallar un poco de lo que hace y cómo es que él está ligado a blockchain. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Antes que nada, de verdad, mil gracias por la invitación y un placer estar aquí y ser parte de este café digital. Y de hecho, sí, yo estoy tomando, no café, pues normalmente la verdad no tomo café, pero ahorita estoy tomando un anís nájar que acaba de sacar anís nájar con café. Creo que no, lo voy a poner aquí al costado de mi cara para que se vea. Es el anís nájar con esencia de café, que la verdad que está espectacular. Ah, Y muy estuve bueno. justamente hace un par de semanas con mi esposa en Arequipa y nada, lo acaban de sacar recién hace poquito y la verdad que está muy, muy rico, muy, muy rico. Salud. Perfecto, Juan José. ¿Qué tal si un poco te presentas para que aquellas personas que no te conozcan, pues te puedan conocer? Sí, claro. Bueno, yo soy Juan José Miranda, como tú bien has dicho, pero todo el mundo me llama JJ, o sea que de aquí en adelante JJ. Específicamente con el tema de blockchain, yo la verdad que estoy metido en este mundo de blockchain hace casi 10 años. De hecho, la tecnología como tal existe desde el 2009 y yo estoy metido en los últimos 10 años con esta tecnología porque siempre me pareció espectacular y me pareció súper interesante desde la primera vez que escuché de ella, ¿no? Cómo era posible que una tecnología pueda hacer que almacene de alguna manera valor, ¿no? Y cómo ha hecho que el Internet que conocemos hasta el día de hoy, que es el Internet de la información, se convierta en un Internet del valor, ¿no? Un Internet capaz de almacenar y transmitir valor como tal, que es lo que realmente blockchain ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y el tema de redefinir el significado de la confianza como la conocemos, ¿no? Una confianza que normalmente, como la conocemos, es completamente subjetiva, ¿no? Todos los días hacemos transacciones y las transacciones tienen una confianza inherente que normalmente es subjetiva, ¿no? Pero lo que hace blockchain y pone sobre la mesa es transformar este significado de la confianza, ¿no? A una confianza más absoluta, si quieres, si es una confianza matemática, una confianza basada en matemática, basada en criptografía, ¿no? En donde no necesariamente tienes que confiar entre los actores en los cuales haces transacciones y pone un paradigma completamente diferente a lo que normalmente conocíamos como confianza y a conceptos de descentralización y tratar de quitar de alguna manera a los intermediarios, sacar a los intermediarios y que las transacciones puedan hacerse directamente entre los pares, ¿no? Nada, yo creo que la tecnología desde que la conocí me pareció súper interesante, más que el tema de que había una criptomoneda por detrás y lo que eso también significaba, la tecnología como tal me pareció súper interesante, ¿no? Yo creo que ha habido mucho hype en los últimos años, se ha hablado también
cosas súper malas respecto al tema del Bitcoin, que el Bitcoin per se no tiene nada de malo, sino creo que tiene muchas cosas buenas. Pero como cualquier otra cosa que se usa para cosas malas, obviamente mucha gente, y habían hace varios años atrás, diría yo, porque eso ya está cambiando y radicalmente, había grupos que obviamente a temas de criptoeconomía o criptomonedas les hacía mucho ruido, ¿no? Y se generaba mucho fake news o mucha mala publicidad alrededor, ¿no? Pero creo que eso está cambiando y va a seguir cambiando, y esto tiene para rato. Yo creo que recién estamos en la puntita del iceberg de lo que la criptoeconomía va a poner y va a transformar muchas de las cosas como las conocemos al día de hoy, porque está relacionada con temas de valor. Y el valor es algo tan intrínseco a los humanos y a la raza humana que tiene el potencial de transformar muchísimas cosas, ¿no? Y la tecnología como tal también, ¿no? Que esta tecnología con conceptos de descentralización, ¿no? En donde al día de hoy las organizaciones son muy centralizadas. Estamos todavía en una era de corporaciones centralizadas o empresas centralizadas, pero yo creo que cada vez esta tecnología va a traer más la descentralización a este tipo de organizaciones, ¿no? Este concepto que se llama Distributed Autonomous Organization, ¿no? Organizaciones autónomas distribuidas, temas de democracia líquida, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay un grupo en el cual yo pertenezco de gente que ya hace varios meses y años, pero ahora en el último tiempo meses súper activos, en donde estamos tratando de buscar de hacer una asociación blockchain Perú, ¿no? La asociación blockchain peruana, para impulsar este tipo de tecnologías en todo nivel, ¿no? En nivel gobierno, en nivel empresa, en nivel tanto público como privado, ¿no? Y obviamente que haya más conocimiento de las personas y de la gente respecto a lo que pueda hacer esta tecnología, ¿no? Perfecto, Juan José, qué interesante justo lo que estás comentando con respecto a blockchain, pero mientras todos han estado justamente compartiendo un poco todas las acciones, inclusive has dicho muchas cosas, inclusive hasta lo que quieres formar con esta parte de la asociación y todo ello. Pero quisiera hacer una pregunta que siempre me llamó la atención con respecto a blockchain y que en verdad nunca he tenido la oportunidad de poder hablar con alguien que esté muy metido en el tema, y ahora que te veo a ti pues y tengo esta oportunidad me gustaría hacerlo. Pero ¿por qué crees que la tecnología, yo sé que no tiene nada que ver directamente, pero indirectamente sí, pero ¿por qué crees que la parte de lo que es las criptomonedas salió tanto, se explotó mucho la información que todo el mundo sabe que es una criptomoneda hoy por hoy, prácticamente, o por lo menos sabe que es Bitcoin, o ha escuchado Bitcoin, pero no saben a veces, o prácticamente no han escuchado mucho lo que es blockchain? ¿Por qué crees que pasa esa, no lo puedo decir como una asociación, pero ¿por qué crees que teniendo varias cosas en común, nuevamente, no es lo mismo, pero teniendo varias cosas en común, cómo es posible de que justamente el producto final se conozca más que la tecnología como tal? Algo así. Yo creo que, o sea, de hecho, el blockchain no existiría si no es por Bitcoin, ¿no? El Bitcoin ha sido la primera red blockchain que existe. Yo creo que es el caso de uso más usado en el mundo al día de hoy, ¿no? El Bitcoin y las criptomonedas son el caso de uso de blockchain más usado en el mundo, ¿no? Y lo que pasó es que las noticias siempre hacían foco al tema del Bitcoin, que el Bitcoin subió, que el Bitcoin es la gran burbuja, que el Bitcoin es un esquema Ponzi, que el Bitcoin es la gran estafa, y todo el mundo y todos los grandes medios, que yo creo que estaban más apalancados por otros intereses, es mi percepción personal, le daban mucha mala publicidad al Bitcoin, y eso es lo que la gente escuchaba, ¿no? Y relacionaban Bitcoin con blockchain cuando realmente son cosas, yo creo, bastante diferentes, pero el blockchain es la tecnología que soporta el Bitcoin como producto, si quieres. Pero el blockchain está mucho más allá del Bitcoin, ¿no? El blockchain como tecnología yo creo que ya está más allá el blockchain como tecnología está más allá que las criptomonedas, y tiene todo este potencial de, por ejemplo, poder implementar democracia líquida, en donde los ciudadanos puedan en un futuro votar de manera completamente transparente o ceder su voto a otra persona que los representa, y si ya no quieren que los represente, le quitan ese poder de voto, o el tema de organizaciones en donde se pueden intercambiar información de manera más segura, el concepto de identidad digital soberana, que yo sea dueño
de mis datos y que yo sea el que comparto mis datos y soy dueño de mis datos con la identidad digital soberana, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un potencial espectacular, ¿no? Y todo este concepto de Web 3.0, ¿no? Que tiene mucho que ver con la descentralización, blockchain con inteligencia artificial, blockchain con realidad virtual y aumentada, todo este furor que hay ahora último de los non-fungible tokens, ¿no? De estas obras de arte digitales, puedes saber perfectamente quién las hizo, que son únicas, y quién es el dueño, y que pueden costar, bueno, la más cara se ha vendido en como 63 millones de dólares, ¿no? Y Visa hace un par de semanas acaba de comprar un CryptoPunk, que es un non-fungible token, que son algo de 18.000 o 10.000 figuritas de caras de punks generadas por un algoritmo en donde lo ha comprado a 150.000 dólares, ¿no? Y hay CryptoPunks que se han vendido en 2.3 millones de dólares, ¿no? Bueno, ahí eso también es discutible, ¿no? Yo creo que ahí hay gente que está comprando estos no fungible tokens a un montón de plata para descontarlo de los impuestos y no necesariamente, pero bueno, es parte de la ola, ¿no? Y ese es el hype que hay ahorita, ¿no? Yo creo que después eso va a ir un poco aterrizando. Pero yo creo que el no fungible token, aparte de los videojuegos, que yo creo que los videojuegos y el arte va a ser que haga que la criptoeconomía y todos estos conceptos de blockchain lleguen a la más media, a todo el mundo, a toda la masa de gente y cada vez la conozca más. Pero también va más allá de eso, ¿no? Una tarjeta de propiedad de tu carro puede ser un no fungible token. Lo que representa que tú eres dueño de un terreno, pues es un no fungible token. Entonces yo creo que tiene un potencial de demostrar propiedad, inclusive de activos físicos, espectacular, ¿no? Y es un poco el tema de la tokenización del mundo, ¿no? Yo estoy convencido que la criptoeconomía o el blockchain es el verdadero inicio de la digitalización del mundo, ¿no? Al margen de cualquier otra tecnología, ¿no? Que está tan involucrada con el valor, tan involucrada con estos conceptos de propiedad, en donde realmente el mundo se va a comenzar a digitalizar alrededor de esto y la identidad digital soberana va a tener cada vez va a ser el centro de todas estas aplicaciones, porque siempre tenemos que estar pensando finalmente en el usuario y la identidad, ¿qué más que identidad digital soberana con un usuario con identidad digital soberana al centro de cualquier solución, solucionando cualquier problema con tecnología adicional, ¿no? Wow, wow, Juan José, a ver, vamos a, vamos a un poquito sintetizar toda la información que has dado, me parece perfecto todo lo que has comentado, pero creo que todo se puede resumir en un tema, bueno, lo que has comentado, ¿no? En un tema de seguridad para el usuario, ¿no? Es como decir, hoy por hoy blockchain está brindándole la seguridad con diversos servicios, ¿no? A nivel de identidad digital, a nivel de, como comentaste el ejemplo del auto, a nivel de compras de tokens para los videojuegos y otras cosas más en general, ¿no? Entonces, podríamos decir que hoy por hoy se está buscando, llamémosle, desarrollar propuestas de seguridad para diferentes servicios o están buscando algo más que hacer con el blockchain. Yo creo que blockchain es más que seguridad también. De hecho, te da mucha seguridad, ¿no? El tema de una identidad digital soberana bien implementada, bien desplegada, es lo más seguro que hay. Y nadie te la puede robar y es imposible que alguien finja ser tú, ¿no? Si es que tú lo haces bien y se despliega de manera segura, ¿no? Ese concepto de level of assurance, ¿no? El nivel de seguridad que tiene una identidad digital soberana sobre blockchain, yo creo que es de los más fuertes que hay. Y también, ¿no? Todo este tema del Internet de las cosas con blockchain hace que probablemente cada vez sean más seguros y más inhackeables, ¿no? Por ejemplo, salió una noticia el año pasado de que hackearon no voy a decir el nombre, el modelo del carro, pero en un experimento unos hackers hackearon la computadora de un carro y eran capaces de hacerlo frenar y que el carro se voltee, ¿no? Con blockchain eso probablemente sería muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que blockchain va a ser justamente este building block, este bloque de construcción, que va a habilitar a muchas tecnologías como IoT, como movilidad, como todo el tema que tiene que ver con wearables,
El tema de realidad virtual aumentada también. Entonces yo creo que hay muchas tecnologías que van a ser habilitadoras con blockchain, ¿no? Todo este concepto de mesh computing, ¿no? El tema de poder generar redes peer-to-peer y que la gente se conecte entre sí. Con blockchain vas a tener la seguridad de estos mesh networks, ¿no? El tema de cada vez computación al borde con todo el tema de 5G más mesh computing y con blockchain asegurando toda la seguridad, la identidad digital de las personas, la identidad digital de los objetos, yo creo que hace que vamos a tener un Internet cada vez más seguro, ¿no? De hecho, hay un proyecto que se llama Sky, que tiene una criptomoneda que se llama Skycoin, que estos patas son unos locos tronados, ¿no? Están redefiniendo todos los fundamentos del Internet, todo basado en blockchain. Están haciendo una cosa realmente alucinante y si lo logran hacer, van a ser los fundamentos del futuro Internet como lo conocemos al día de hoy. Están redefiniendo todos los protocolos algo así como una red privada, pero sobre encriptada, blockchain, ¿no? ¿no? Exacto, o sea, puedes tener una red que no necesariamente es privada, sino que es pública, pero que tiene la suficiente fortaleza y encriptación necesaria para que igual sea pública, ¿no? Bueno, ahí hay un tema con respecto al tema de que mucha gente dice, no, sí, pero hay mucha energía que se gasta por el tema de asegurar las transacciones, lo que hacen los mineros. Es cierto, yo creo que eso ahí es un problema ahora, pero que se está resolviendo de muchas maneras, ¿no? Con otros protocolos de consenso que no están basados en poder computacional, ¿no? En fuerza de trabajo, que es esta prueba de trabajo, sino en prueba de pertenencia, en proof of stake y otros protocolos de consenso que yo creo que van a cambiar completamente la figura, ¿no? Y hay otros tipos de blockchains, como por ejemplo las que están orientadas a grafos acíclicos dirigidos, ¿no? Estos DAGs, el Direct Acyclic Graph, en donde no necesariamente ya hay mineros de por medio, sino que cada usuario es como un minero que tiene que hacer una prueba de trabajo contra otras dos transacciones para poder entrar a este grafo acíclico dirigido que tiene un poder de escalamiento espectacular, ¿no? Mientras más gente haya, va a ser más fácil de poner una transacción, va a ser más rápido, más eficiente, igual súper seguro también, ¿no? Sí, Juan José. Entonces, yo creo Y que estamos ahí en la puntita del iceberg todavía de lo que realmente se viene, ¿no? Sí, de hecho que estamos, recién me imagino está empezando. De hecho, la palabra blockchain aquí en Perú no sé, ya lleva mucho tiempo. Pero antes de continuar con esta entrevista, que yo sí la entiendo, de hecho, te entiendo por completo, porque sí, bueno, tengo cierto background, ¿no? Que puede hacer, soportar este tipo de entrevistas. Pero me gustaría un poquito, porque de repente alguien entra a la entrevista y dice, blockchain, ¿qué es eso? ¿Tú cómo podrías definir el blockchain? Yo sé que hemos estado hablando del tema de los mineros, hemos estado hablando del tema de cloud computing, hemos estado hablando de varios términos del tema de la seguridad, pero de repente hay alguien que esté viendo este video ahorita y no entiende por completo qué es blockchain. ¿Tú cómo lo podrías definir para que justamente esta persona ya tenga una noción de por qué es seguro blockchain? ¿Cómo lo definirías? Yo tengo una definición que es completamente personal para definir blockchain o tecnologías de registro distribuido, que es lo mismo realmente, DLT, Distributed Ledger Technologies, que de alguna manera le he tratado de hacer lo más simple posible, ¿no? Y yo creo que blockchain se podría entender como una gran base de datos en donde no hay un ente central que es dueño de esa base de datos, sino esa base de datos es completamente distribuida. Y realmente el concepto computacionalmente hablando es distribuida y no necesariamente descentralizada, sino distribuida, en donde no hay un único dueño de esa base de datos, sino que todos los participantes tienen esa base de datos replicada, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, si hablamos de la red blockchain de Bitcoin, probablemente hayan más de 12.000 computadoras en el mundo que mantienen la base de datos de blockchain de Bitcoin al día de hoy, ¿no? Entonces es una gran base de datos completamente distribuida en donde no hay un único dueño, sino hay un montón de dueños o todos los actores son dueños de esa base de datos. En donde cuando alguien tiene que escribir algo, ¿ok? Tiene que llegar a un consenso, que es el consenso de la red. Y lo escribe quien realmente tiene el derecho o el privilegio de escribirlo, ¿ok?
Eso es como el segundo punto, ¿no? Que cuando alguien tiene que escribir algo, tiene que cumplirse un consenso y además sabemos perfectamente que quien lo esté escribiendo tiene la autorización o el derecho para escribirlo, sea que esté identificado o no, porque las redes blockchain puede ser anónimas, pseudoanónimas o completamente nombradas o identificadas. Pero quien va a escribir algo en esa base de datos, tiene que cumplir un consenso para poderlo escribir. Y una vez que se cumple el consenso, sabemos perfectamente que quién es quien lo está escribiendo, que tiene los permisos o la autorización y los privilegios para hacerlo. ¿Ok? Y el tercer punto, y el tercer concepto, si quieres, o la definición de blockchain, es que una vez que algo esté escrito en esa base de datos, es completamente inmutable. Ya nadie es capaz de cambiarlo, ni siquiera el administrador de la base de datos con una base de datos convencional. Entonces, si entendemos esos tres conceptos, probablemente tenemos un poco mejor blockchain, ¿no? Una base de datos completamente distribuida, en donde hay un consenso para poder escribir algo en esa base de datos, y una vez que esté escrito, es completamente inmutable, ¿no? A prueba de manipulaciones, y nadie lo puede modificar, ni siquiera los dueños de la base, los múltiples dueños de la base de datos. Bueno, salvo que se pongan de acuerdo más del 51% de ellos para tratar de hacer algún fraude, que eso sí puede suceder si es una red blockchain con pocos nodos o con pocos dueños de base de datos. Pero podemos decir de que prácticamente una vez que esté escrito algo en esa base de datos es ya inmutable y no se puede modificar, ¿no? Y eso trae sobre la mesa justamente todo esto que mencionaba, ¿no? El tema de que está cambiando el significado de la confianza como la conocemos para que sea una confianza más absoluta o criptográfica, que no se pueda gastar algo en el mundo digital antes del blockchain. Cualquier cosa en el mundo digital podríamos simplemente hacerle copy-paste y sacarle un montón de copias. Claro. Teníamos que tener a un tercero de confianza o a un centralizador que sea el que hacía de que algo sea único o que tenga dueño o que se pueda gastar una sola vez. Pero siempre tenía que haber a alguien de confianza o un tercero de confianza que lo asegurara. Con blockchain sacamos ese tercero de confianza y podemos asegurar que con blockchain algo es único, algo es irrepetible si quieres, o algo se puede gastar una sola vez y sabemos perfectamente quién es el dueño sin que haya un centralizador o un ente central que lo diga, sino la misma tecnología es capaz de poderlo decir. Entonces, entender eso a veces es súper complicado, pero poco a poco, si tú entiendes que blockchain lo que hace es desintermediar, es descentralizar o distribuir la información y hacerla súper segura una vez que esté escrita, y que si yo leo algo de la blockchain, por ejemplo, una identidad digital que me presenta una credencial emitida por una entidad que yo conozco y que dice que yo soy Juan José, yo confío plenamente, y lo más interesante es que yo puedo validar esa información de manera completamente autónoma y soberana, sin tener que preguntarle a quien emitió la información, sino yo mismo la puedo validar en la blockchain, montando yo un nodo y validarlo en la blockchain. Entonces ahí imagínate todas las cosas que se pueden ahorrar para temas de conciliación, para verificación de información, etcétera, 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 ¿no? Y ahí es donde yo creo que todavía hay mucho potencial por explorar. Y muchos de los proyectos que se han tratado de montar en el mundo alrededor de este concepto han fracasado porque todavía yo creo que se han tratado de hacer en organizaciones centralizadas. Y no han fracasado por la tecnología, han fracasado por las personas, o porque probablemente no estaban los skills suficientes en la parte soft del gestor de proyectos para hacer cambiar la percepción de las personas o de las empresas que participaban, o porque probablemente eran empresas que estaban pensando en demasiada centralización y no estaban dispuestas a entrar a un escenario más distribuido de información, de compartición de información, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí ya nos estábamos yendo para otra parte, de hecho, para un poco más profundo, pero interesante todo lo que comentas. De hecho, pudiste resumir, bueno, a mí me quedó clarísimo cómo funciona blockchain, obviamente. Bueno, ya tenía algo de noción, como te había comentado, de hecho. Pero hay varias cositas que yo quiero rescatar, pero antes de que, bueno, que yo he rescatado, de hecho, pero antes de ello, sí me gustaría un poco que puedas contar a las personas cómo fue. Tú ya, obviamente, cuando hiciste tu introducción de quién es Juan José o JJ,
tú habías comentado un poco que ya vienes trabajando hace tiempo con blockchain, pero no quiero saber un poco cuánto tiempo y todo ello, porque eso ya es parte de de tu experiencia en general, sino es por qué decidiste ver a blockchain como una alternativa de tu futuro profesional en ese tiempo, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo normalmente, en la empresa donde estaba antes, que era Magia Digital, yo fui uno de los Ajá. fundadores de esa empresa, siempre estábamos como en la ola de las tecnologías, ¿no? Yo hice, no sé, toda la parte que tenía que ver, por ejemplo, cuando empezamos con edición de video no lineal y animación 3D, cuando nadie en el Perú hacía animación 3D, cuando no existían ni siquiera las Commodore, las hacíamos con Apple Macintosh, y cobrábamos $500 por segundo. Y si no lo hacíamos nosotros, porque trabajábamos con agencias de publicidad, lo tenían que mandar a hacer o a Argentina, que costaba el doble que nosotros, o a Los Ángeles. Y ahí, pucha, hicimos un montón de cosas alucinantes con temas de 3D y edición de video no lineal, cuando nadie hacía eso en el Perú, ¿no? Comenzaron a llegar las Commodore, se comenzó a meter más gente con Atari, con Commodore, a hacer edición de video no lineal y 3D, ya no podíamos cobrar $500 por segundo, sino solamente 100, y dijimos ya, aquí ya, veamos qué otra cosa hacemos. Y nos metimos a CD-ROMs, a multimedia, cuando ni siquiera la palabra existía, ¿no? Multimedia ni siquiera existía, y de hecho en Mac ya comenzaron a salir varias aplicaciones que tenían que ver con todo el tema de multimedia y aplicaciones interactivas, y comenzamos a hacer CD-ROMs, y la habremos hecho probablemente la memoria de las 100 más grandes empresas en el Perú. Nosotros le hicimos su CD-ROM corporativo, ¿no? Y cobrábamos también un montón de plata porque nadie los hacía. Es más, teníamos que quemar los CD-ROMs en Estados Unidos o en Alemania, porque no había nadie que quemaba CD-ROMs en Latinoamérica, ¿no? Y hacer los masters en Europa, en Estados Unidos, etcétera, y cobramos un montón de plata. Se comenzó a meter más gente en multimedia y dijimos, ya esta vaina tampoco ya no es para nosotros, ¿no? Y nos metimos a hacer todo lo que tiene que ver con Internet. Conocimos Internet, bueno, yo usaba Gopher y todas esas cosas pre-Internet Explorer o pre-Netscape. Había uno antes de Netscape, ya se me olvidó el nombre, que lo hizo la NSA, ¿no? La National Science Foundation, en la NSF, la National Science Foundation de Estados Unidos. Pues, ¿cómo se llamaba este navegador? Bueno, la cosa es que también lo usábamos y a mí me pareció alucinante el Internet, ¿no? Porque en esa época solamente estaban conectadas las universidades y existía la red científica peruana, ¿no? En donde teníamos que conectarnos a bajar los correos una vez al día de nuestros modems, ¿no? Y antes de eso nosotros estábamos metidos en los famosos Bulletin Board Systems, ¿no? Había un Bulletin Board System en el Roosevelt, me acuerdo, otro Bulletin Board Systems que lo llevaba Heiner, me acuerdo del nombre de este señor, que tenía una empresa de comunicaciones y era no me acuerdo el nombre del BBS ahorita, este Bulletin Board Systems, y nos conectábamos a ese Bulletin Board System con tus modems de 720 baudios, ¿no? O 7200 baudios, que era, pues, era una velocidad espectacular, pero era súper, si lo comparas ahorita, pues era como lanzar los bits con onda, ¿no? Y nos metimos al Internet y nos pareció alucinante, y dijimos, pucha, acá hay una cosa alucinante, y comenzamos a hacer páginas web, ¿no? De hecho, le hicimos la primera página corporativa que salió en el Perú decente, fue la página de AFP Integra, que le hicimos nosotros, y después hicimos la de Vía BCP, ¿no? Las primeras versiones de la página de Vía BCP del Banco de Crédito, de hecho, ¿no? Y comenzamos a meternos al mundo de Internet cuando también nadie hacía Internet. De hecho, hicimos un montón de páginas web corporativas, creamos de hecho un Content Management System basado en .NET y en Java, porque en esa época a nadie le gustaban las cosas open source, ¿no? Las compañías corporativas o solamente usaban Microsoft o Java, nada de open source. Es más, ni siquiera existía WordPress, y nosotros hicimos un CMS cuando ni siquiera existía WordPress en el mundo, ni Drupal, ni nada. Hicimos uno para nuestros clientes corporativos sobre .NET y sobre Java, ¿no? Fue una experiencia alucinante. Y comenzamos a hacer marketing digital antes que existiera la bendita palabra marketing digital. De hecho, nosotros hicimos la primera página de marketing que creo que existió en el Perú, fue la página de Plizen, que la hicimos con Publicis. En esa época, esta agencia de publicidad súper famosa, con Publicis, hicimos la página de Plizen.
que fue la primera página de marketing, si quieres, y con todos los conceptos de marketing digital, cuando no se hablaba de marketing digital en ningún lado, ¿no? Entonces, siempre, como te has dado cuenta, hemos estado metidos en cosas, haciendo cosas antes que se llamen como se llamaban, las hacíamos ya nosotros, ¿no? Claro. Y apareció después ahí el blockchain, ¿no? Y a mí me pareció espectacular desde el momento que lo conocí. De hecho, lo conocí estando en San Francisco. Me invitaron a una reunión en San Francisco de unos locos que iban a hablar de criptografía, supuestamente. Y era una reunión de locos que era más un gente del mundo cypherpunk, ¿no? Porque todo este concepto de criptografía y técnicamente Satoshi Nakamoto estaba en los círculos de este movimiento cypherpunk, que eran esta gente que decía que los gobiernos se iban a robar tu identidad y que el Internet servía para vigilarte y tenías que tener todo súper seguro y todo, y eso viene desde hace más de 20 años atrás, ¿no? Estoy hablando de probablemente el 84, 85, ¿no? 86, 87, o sea, hace un montón de tiempo atrás. Y me invitaron a esta reunión, estaba en San Francisco en esa época, era creo que había acabado justo el colegio, o sea que había sido como el 89 por ahí, y llegué y comenzaron a hablar de Bitcoin y de blockchain, y yo dije, wow, ¿qué es esta vaina, no? Y me pareció alucinante, y comencé a investigar sobre la tecnología y me pareció loquísima. Me arrepiento de no haber comprado más bitcoins de los que pude haber comprado en ese momento cuando creo que valía, no sé, Cuando no ni un costaba dólar, nada. creo. Pues costaban $1 o $1.50 o algo así. Ya había subido, ya no valía 0.001, ¿no? Pero nada, después lo dejé por un par de años probablemente y nos llegó un proyecto de un loco también que está súper metido en esto, Kevin Osterling, con un proyecto que tenía que ver con un juego que era alucinante, que se llamaba Duplicatón, y que ninguna tarjeta de crédito obviamente quería aceptarlo porque era un juego tú podías crear como una escalera en donde apostabas básicamente al principio simplemente con Jack and Paul, podías ir escalando en esta escalera, era un concepto bien bacán. Hicimos toda una interfaz en Locasa en esa época con Flash, me acuerdo, después ya con HTML interactivo. Y nosotros fuimos los primeros en el Perú de montar un nuevo blockchain. Y fuimos, creo que, el segundo país en Latinoamérica en montarlo. Ya había un par de nodos en Argentina, y nosotros fuimos el tercero, cuarto, quinto nodo en Latinoamérica y el primero en el Perú, y te estaba hablando de probablemente hace más de casi 8 años atrás, ¿no? Claro. Y ahí es donde me enamoré de la tecnología, ¿no? Me enamoré de la tecnología, de la filosofía que tiene la tecnología, porque también hay una filosofía. Yo nunca había visto una tecnología con tanta filosofía por detrás, ¿no? Y eso también me cautivó, me pareció alucinante. Me he leído el paper de Satoshi Nakamoto, que tiene solamente 9 páginas, unas 30 veces, y cada vez que lo leo lo entiendo de manera diferente. Al principio es súper fácil, pero después viene bastante complicado y todo lo que explica, pero cada vez que lo leo me sorprende cada vez más, ¿no? Yo creo que realmente es una tecnología que tiene toda una filosofía por detrás y que bien usada y bien orientada, yo creo que tiene el potencial y está teniendo el potencial de cambiar el mundo como lo conocemos al día de hoy por el tema de estar tan relacionado con esto que es tan intrínseco a la raza humana que es el valor, ¿no? Y ahí me quedé prendado de la tecnología y yo aprendo temas de blockchain todos los días, algo nuevo, o sea, todos los días. Es alucinante, o sea, no hay tecnología más loca de aprender todos los días que esta tecnología, ¿no? Y creo que Claro, recién claro. estamos, como te digo, en la puntita del iceberg, ¿no? Claro, y eso que la tecnología como que no tiene mucho tiempo también, o sea, sigue creciendo, entonces como que sigues Claro, la aprendiendo. tecnología técnicamente existe desde el paper, o sea, ya habían habido ensayos antes de Satoshi Nakamoto, el paper que sale publicado en el 2008, a fines de octubre del 2008 me parece, si no me equivoco. Pero ya habían habido intentos de hacer justamente una moneda digital, pero siempre necesitaban a un ente centralizador. Nunca habían podido quitar al ente central intermediario, ¿no? Y ya habían habido varias iniciativas realmente. Pero con blockchain eso cambió, porque justamente blockchain, con toda la criptografía y la matemática que tiene,
logró hacerlo completamente distribuido sin un ente central que custodiara ese valor o que sea responsable de ese valor. Y eso yo creo que cambió las reglas del juego completamente, ¿no? Claro. JJ, déjame decirte de que es un privilegio, un placer escucharte toda tu experiencia, porque literalmente es como si estuvieras contando pues la historia de, literalmente, de la tecnología aquí en el Perú. Entonces es bien interesante porque como a ti te ha gustado siempre, te ha apasionado lo que es ser el primero y explotarlo al máximo, es literalmente eso, es como que tú has venido acá y has comenzado a contar diferentes tecnologías y eran las primeras que llegaban al Perú y tú las adoptabas y las trabajas un montón. Entonces, ha sido un súper placer, de hecho, que se ha pasado rapidísima esta entrevista y estamos ya finalizando. Pero ya para finalizar justamente la entrevista, y te voy a dejar unos minutitos más para que puedas, bueno, despedirte, de hecho, pero quisiera ya en esos minutos que te voy a dar que puedas responder la pregunta principal de toda esta entrevista que ya como te había comentado se ha pasado muy rápido. Y la pregunta es que comentes simplemente uno de los obstáculos que has tenido durante todo este tiempo y que expliques justamente aquí a todos los que nos están viendo cómo fue que lo resolviste. ¿Ya? Te voy a dejar los minutos libres para que, bueno, te despidas y justamente respondas esa pregunta. ¿Ok? JJ, listo. Nada, primero agradecerte por el espacio, Fernando. De verdad que hubo un gusto y cuando quieras podemos continuar la conversación o cuando quieras seguimos con esto. Es una pregunta un poco difícil de contestar realmente directamente porque yo me encuentro problemas todo el tiempo y siempre hay un nuevo problema y obviamente veo cuál es la mejor manera de solucionarlo. Pero lo que yo te podría, si quieres decir, es que el día que yo entendí que no te tenías que enamorar de una solución, sino realmente enamorarte del problema y amar cada vez más el problema y entender cada vez más el problema y involucrar al usuario, involucrar a esos que tienen el problema y entenderlos, escucharlos, o saber escuchar, o saber entender, o saber hacer las preguntas adecuadas, lo más abiertas posibles para que nunca te respondan con un sí, con un no, sino que te cuenten una historia y entender realmente cada vez cuál es el problema que hay y nunca enamorarte de la solución. Mi vida, si quieres, y mis conceptos respecto a cómo se debe implementar tecnología o cómo se debe hacer tecnología para resolver esos problemas cambió radicalmente, ¿no? Y eso probablemente sucedió hace varios años atrás, pero para mí fue como un hito revelador, ¿no? El tema de yo siempre había estado súper metido en... De hecho, nosotros también, una de las cosas que también fuimos los primeros en Latinoamérica en ser desarrolladores oficiales de Mac. Nosotros desarrollábamos en Mac cuando nadie en Latinoamérica desarrollaba en Apple Macintosh, ¿no? Yo aprendí C y C++ porque en Mac se desarrollaba solamente en C y C++, y aprendí a ensamblador primero del 65C02, que fue la Apple, la primera Apple que tuve fue una Apple 6502, ni siquiera la C02, y aprendí ensamblador cuando tenía 13 o 14 años, creo, aprendí el lenguaje ensamblador de la 65C02, y después del Motorola 68000, y programábamos. Mi hermano y yo programábamos para hacer aplicaciones en Macintosh, ¿no? Y éramos los únicos en Latinoamérica que teníamos, y sacamos una certificación inclusive de Apple en esa época, ¿no? Lo hicimos de developers oficiales de Apple en esa época, y fue súper interesante, ¿no? Entonces ahí todo el tema de experiencia usuaria, el Human Centered Design, Apple lo tenía fortísimo y ahí yo aprendí todos los conceptos de UX cuando todavía ni siquiera se llamaba UX, sino era más Human Centered Design y después le cambiaron a User Experience, en donde había que realmente entender a quién era el usuario y programar para ese usuario. Y ahí es donde cada vez me di cuenta que realmente había que enamorarse del problema y no de la solución. Y eso yo creo que para mí fue súper revelador, ¿no? Listo, Juan José. Entonces, nuevamente agradecerte por todo y bueno, nada más dejar pues que, de hecho, como te había comentado, esta entrevista ha quedado cortísima. Ya esperemos que haya una otra oportunidad de poder conversar más. Igual agradecerte por estar presente en esta entrevista y haber contado toda tu experiencia a nivel de tecnología y centrar un poco también el tema de blockchain. Muchas gracias, Juan José. Nos vemos hasta la siguiente.
No, al contrario, Fernando, mil gracias. Y salud. Nos vemos. Nos vemos a todos. Chau.